Bueno, bien, lo que vamos a ver hoy es la parte de nomenclatura inorgánica, ¿sí? Lo que les aclaré a los chicos de ayer es que, ¿por qué aclaro que es nomenclatura inorgánica? Primero, nomenclatura implica la forma en que vamos a nombrar los compuestos químicos. Eso de una, ¿sí? Eso es la nomenclatura. Y luego, ¿por qué inorgánica? Bueno, nosotros vamos a ver todo, digamos, vamos a aprender a nombrar todos los compuestos que ya estuvimos un poco hablando y los que estuvimos trabajando un poco en la estructura de Lewis, ¿sí? En esas cuestiones. Eh, ¿Qué otra nomenclatura hay? Se preguntarán ustedes. Esperen que hay gente que está entrando. ¿Qué otra nomenclatura hay? Se preguntarán ustedes, porque si vamos a hacer hincapié en una nomenclatura, quiere decir que debe haber otras nomenclaturas. Sí, hay otra nomenclatura que tiene que ver con la parte de la orgánica. Esperen que horrible la letra, ¿sí? Tiene que ver con la nomenclatura la orgánica. La orgánica, ustedes la van a ver el año que viene, ¿sí? O sea, el año que viene se van a dedicar a estudiar nomenclatura orgánica. ¿Qué es la orgánica? Bueno, son todos los compuestos carbonados, ¿sí? O sea, van a ver que son todas como cadenas de carbono, cadenas de carbono, cadenas de carbono, ¿sí? O sea, esto es lo que no vamos a ver nosotros, sino que lo van a ver ustedes el año que viene, ¿sí? Esto lo aclaro así ahora, por si encuentran en algún lado, ustedes, qué sé yo, ponen nomenclatura y les aparece la orgánica, ¿sí? La nomenclatura orgánica es otra cosa, ¿sí? Es una vida absolutamente paralela, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí? Eso primero para que serían los metilos y eso. Claro, sí, exactamente. Eso, todo eso. Viste que es una nomenclatura completamente diferente, nada que ver con esto, ¿sí? Bien, entonces, no, ahí está. Entonces, nosotros vamos a nombrar, por supuesto, los compuestos teniendo en cuenta ciertas reglas, obviamente, ¿no? O sea, vamos a tener en cuenta ciertas normas, ciertas reglas, ciertos lineamientos que por supuesto están avalados por digamos, un organismo internacional, que es para nosotros la famosa UPAC, ¿sí? O sea, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la famosa UPAC, ¿sí? Entonces, van a ver que cuando veamos nomenclatura, cuando empecemos a nombrar propiamente dicho, van a ver que yo les voy a decir, bueno, esta es una nomenclatura según la IUPAC, esta es otra nomenclatura, ¿sí? O sea, cuando aprendamos a nombrar o a nombrar, van a ver que van a tener varias posibilidades para nombrar un mismo compuesto, ¿sí? Y ustedes van a elegir el que más les guste y van a nombrar de ese modo. O sea, es básicamente así la forma en la que yo enseño nomenclatura, ¿sí? Van a ver que hay varias formas de nombrar lo mismo, pero ustedes van a elegir la que quieran y van a nombrar de ese modo, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo después. Lo más importante de esta diapositiva, este es un Power que robé, básicamente, eh, pero bueno, nos va a servir así un poquito. Ahora voy a poner la pizarra igual, ¿sí? O sea, como que nos va a servir poco, pero algo nos sirve. Fíjense que acá dice, para nombrar o formular compuestos es necesario conocer el nombre del elemento, bueno, sí, obvio, y su estado de oxidación. O sea, nosotros nos vamos a basar en esto, en lo que se llama el estado de oxidación o valencia, o también se puede llamar número de oxidación, ¿sí? O sea, eso va a ser como nuestro número de oxidación. Se puede llamar de varias maneras, digamos, ¿sí? Se puede llamar entonces estado de oxidación, uy, perdón, bueno, ahí está. Se puede llamar entonces estado de oxidación, valencia o número de oxidación. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Bueno, es lo que vamos a necesitar para poder nombrar. Nosotros vamos a necesitar este número para poder nombrar un compuesto. Y ahora vamos a ir viendo estos números, qué son, qué significan y dónde aparecen, dónde los saco. ¿Sí? Quédense tranquilitos que ahora vamos a ver eso. Ya, inmediatamente, de hecho. Ya voy a sacar esto y les voy a compartir la pizarra. ¿Sí? Así ya. Bien. Lo que hice ayer, vamos a repetir lo que hice ayer. Capaz que puede llegar a cambiar, porque, bueno, pero vamos a ver si con lo que hice ayer vamos bien. ¿Sí? Cualquier cosa lo cambio. Bien. Lo que hice ayer fue ponerles un compuesto conocido para ustedes, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a construir este concepto del estado de oxidación o número de oxidación, ¿sí? Entonces vamos a poner el sodio y el cloro. Bien.
Este compuesto se llamaba cloruro de sodio, ¿sí? No importa. Cuando nosotros estudiamos este compuesto, lo estudiamos en un marco de las estructuras de Lewis, ¿sí? Entonces, digamos, este nombre tiene un sentido muy particular, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué este compuesto, que es la sal de mesa, se llama exactamente cloruro de sodio y no se llama, no sé, clorato de sodio, por ejemplo, ¿sí? U otro nombre. O sea, se llama cloruro de sodio. Entonces, vamos a ver qué significa esto de el estado de oxidación o número de oxidación. Bien, vamos a empezar repasando un poco cosas, o sea, lo que vamos a ver hoy son un montón de cosas que ustedes ya saben en realidad. Yo lo que voy a hacer es les voy a dar como una formalidad para que se entienda en el contexto de la nomenclatura. Pero un montón de cosas ustedes ya las saben, porque ya las aprendieron en toda la materia que ya estuvimos viendo y sobre todo en la parte de estructura de Lewis. ¿Sí? Ahí es como, esto se relaciona mucho con esos conceptos que estuvimos viendo en la estructura de Lewis. Entonces, ustedes recuerden que en el cloruro de sodio, por ejemplo, el sodio, ¿no? ¿Qué era lo que le pasaba al sodio? El sodio cedía, el sodio tomaba electrones, compartía, ¿qué le pasaba? ¿Alguien se acuerda? Cedía electrones. Perfecto. Profe. Bien, ¿cuántos? 1. Bien, ¿por qué uno? Porque tiene un electrón en su último nivel de energía. Excelente, bien. Entonces, el sodio está en lo que se llama el grupo 1A, ¿cierto? En el grupo 1A de la tabla, lo pueden ver si tienen la tablita ahí. Bien, y lo que dice la compañera es que cede un electrón. Excelente. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando cedía este electrón el sodio? ¿Con qué carga quedaba? Positivo. Bien, excelente, +1. Quedaba con carga +1. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué cedía su electrón? Bien. ¿Recuerdan qué le pasaba al cloro? Vamos a poner otro color. El cloro estaba en el grupo 7A, ¿sí? Lo pongo así. ¿Qué le pasaba al cloro? Estaba en el grupo 7A, por lo tanto tenía 7 electrones externos. Por lo tanto, ¿qué le pasaba? Tomaba Ganaba un electrón. Bien, ganaba un electrón. Cuando ganaba un electrón, ¿con qué carga quedaba? Negativa. Negativa. Perfecto, con carga -1. ¿Sí? Bien. Entonces, esto nosotros lo vimos el otro día, cuando vimos una estructura de Lewis, ¿sí? Miren, si quieren, mientras ustedes van escribiendo cosas que quieran, ¿sí? A mí me gusta cuando me dan tiempo para escribir, no me gusta cuando me hablan todo el tiempo y no me dan tiempo para escribir. Así. El sodio tenía un electrón externo, ¿sí? Este electrón externo es cedido al cloro, el cloro queda ahora con los 7 propios más uno adicional, queda con 8, su objeto es completo, su carga es negativa, ¿sí? Y el sodio, que tenía un electrón externo de más, queda con carga positiva. ¿De acuerdo? Así. Perfecto. Entonces, digamos, esta carga a la que nosotros vamos a asociarle el sodio y el cloro, ¿ven? Este +1 y -1, es lo que vamos a denominar nosotros estado de oxidación o número de oxidación. Estado de oxidación, ¿sí? O número de oxidación, o valencia. Ahora, o sea, es lo mismo, a eso voy. Son este y este son 3 sinónimos, ¿eh? Valencia ya no se le llama tanto, o sea, es como una denominación un poquito más vieja, ¿sí? Pero igual es correcto, si ustedes lo encuentran en algún lado, por supuesto que está bien, ¿sí? No es que esté mal. Número de oxidación es un término bastante correcto, y el término que más se utiliza es estado de oxidación, ¿sí? Entonces, el estado de oxidación del sodio es +1. El estado de oxidación del cloro es -1. La pregunta del millón es, ¿siempre el estado de oxidación del cloro, por ejemplo, va a ser -1? La respuesta es no. Dice Estamos. -3, -5 y -7, ¿puede ser, profe? ¿Cómo? -3, -5 y -7 también puede ser. No, no. El cloro tiene, vos porque lo viste en la tabla, ¿no? Claro.
Claro. No, el cloro tiene un solo número de oxidación negativo, uno solo, que es el -1. Todos los que vos viste Ajá. son positivos. Ah, ok. ¿Sí? O sea, +1, +3, +5, +7. ¿Está bien? Buenísimo. Bien. Sí, Pero no importa. ¿Quién me está hablando? ¿Quién habló? Marco. Marcos. Miren, vamos a tomar lo que dijo Marcos como referencia. ¿Vieron que, repito lo que pregunté recién? Yo pregunté, ¿será que el cloro siempre tiene este estado de oxidación, o sea, este número de oxidación y no tiene más? Vieron que Marcos tiró otros números. Sí, perfecto. Es decir, el cloro tiene número de oxidación -1, ¿pero por qué? Porque está al lado del sodio. ¿Sí? O sea, el cloro, cuando está al lado del sodio, lo único que puede hacer es tomar el electrón del sodio. ¿Se comprende? O sea, porque estamos hablando de una unión iónica en este caso. O sea, ¿el cloro tiene otra posibilidad más que tomar el electrón del sodio? No, porque el sodio la única posibilidad que tiene es ceder su electrón. Entonces, ¿el número de oxidación del cloro es siempre -1? No, es el número de oxidación que tiene porque está al lado de un metal. ¿Sí? O sea, repito, por ejemplo, vamos a ponerlo así. El cloro presenta número de oxidación negativo porque se encuentra al lado, vamos a ponerlo así, de un metal. ¿Sí? ¿Y por qué esto es así? O sea, ¿por qué el cloro va a tener número de oxidación negativo cuando está al lado de un metal? Y bueno, porque ustedes recuerden que los metales lo único que pueden hacer, lo único que puede hacer un metal, siempre es ceder electrones. O sea, el metal no puede hacer otra cosa. El metal cede electrones. Entonces, si el metal cede electrones, el cloro los tiene que tomar. Sí o sí. ¿Está bien? Por eso es que queda con carga negativa. Y ya. ¿Sí? Ahora, ¿siempre va a quedar con carga -1 el cloro? Sí, porque recuerden que el cloro tiene 7 electrones. Entonces, siempre que tome electrones, es decir, que quede con carga negativa, siempre su carga va a ser -1, no va a tener otra carga negativa. ¿Me explico? O sea, el cloro tiene... ¿Están hablando? No. El cloro tiene... Esperen que hay alguien que se le marcó el micrófono y lo voy a silenciar por las dudas, que no sepa. Listo. Entonces les decía de nuevo, el cloro va a tener una carga negativa, o sea, este es su estado de oxidación negativo, es el único que tiene, negativo. Después va a tener otros estados de oxidación positivos, ¿sí? Perfecto. Ahora, esos estados de oxidación positivos que va a tener el cloro no van a ser tales cuando esté al lado de un metal. Cuando el cloro está formando un compuesto con un metal al lado, siempre, sí o sí, tiene que usar su número de oxidación o su estado de oxidación negativo, que es el -1. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, genial. Ven que, o sea, por eso es que yo les decía en algún punto que esto ustedes ya lo saben. No es un conocimiento repentino y nuevo y totalmente sacado de la galera. Son cosas que ustedes ya saben, porque ya habíamos hablado de esto, que el sodio cedía siempre, que en el caso de que el sodio cediera, el cloro que está al lado tiene que tomar, sí o sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Como muchos conceptos que ya hemos visto en algún punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la segunda cosa que les quería decir, vieron que recién hablamos del cloro y los posibles números de oxidación del cloro, que dijimos, bueno, en este caso es -1, pero porque está al lado de un metal. Si no estuviera al lado de un metal, ya no tendría número de oxidación negativo, va a tener, por ejemplo, positivo. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en los óxidos, que lo vamos a ver hoy, de hecho. Veamos qué pasa con el sodio. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio tiene número de oxidación +1. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿podrá tener otro número de oxidación el sodio? ¿Tendrá otro? ¿Dónde veo eso en algún punto? Que actúe negativo, profe. ¿Cómo? Que actúe negativo. Por ejemplo, ¿podría el sodio tener número de oxidación negativo? ¿Eso tiene sentido, digamos? Se me hace que no. No por lo que dijo recién de los metales. Perfecto. Claro, tu hijo siempre cede.
Exactamente, ¿ven? Estos son como conceptos que nosotros recuperamos de las clases anteriores. ¿Ven? Que no es algo tan loco. O sea, perfecto, el sodio siempre va a tener número de oxidación positivo, como cualquier metal. Los metales siempre tienen número de oxidación positivo. Siempre, siempre, siempre. El sodio particularmente tiene número de oxidación +1, siempre, sí, siempre. O sea, el sodio no va a cambiar jamás. No es como el cloro, que el cloro hay que verlo en el contexto, con quién tiene al lado. El sodio no. El sodio tiene +1 y ya. Ahora, ¿quiénes son? Esperen que alguien me habló. No. Cuando me aparece la barrita me parece como que alguien habla. Vamos a ver la tabla acá. Vemos la tablita periódica. Y vamos a ver quiénes son estos elementos que tienen la posibilidad, bueno, de tener un solo número de oxidación. ¿Sí? O sea, el sodio, vieron que recién dijimos que tiene un solo número de oxidación. Y además ustedes ya saben eso. Y, a ver, ustedes saben que el sodio tiene un solo número de oxidación, que es el +1. Joya. Ponele que no se acuerdan. Van a la tabla y lo buscan. ¿Sí? O sea, en la tabla están los números de oxidación de todos los elementos. Lo importante es saber leer, digamos. O sea, la tabla, como yo siempre les digo, la tabla es como una fuente de información, es una fuente. Uno saca números de la tabla, ¿no? Saca valores. Ahora, lo importante es saber interpretar ese valor. ¿Sí? Siempre la tabla se comporta de ese modo. Entonces ustedes, por ejemplo, van al sodio, ¿no? Van al sodio que está acá. Y ven que el sodio tiene número de oxidación +1, ¿sí? Y ustedes ya interpretan qué significa todo esto. Ustedes ya saben que es porque el sodio tiene un electrón externo, como dijo la compañera hoy. El sodio tiene un electrón externo, entonces va a ceder siempre, entonces queda positivo. O sea, ustedes pueden ver ese valor que les da la tabla, pero además pueden interpretar el valor, que eso es lo importante digamos, de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, tomar el valor, pero interpretarlo en el contexto, si no, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, así como el sodio Profe, tiene... Sí, ¿por el grupo también podemos ver eso? exacto, claro, porque está en el grupo 1, exactamente, Claro. claro, está en el grupo 1, exactamente. Y acá están los del grupo 2. Grupo 2. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que siempre van a tener un único número de oxidación y conocido para nosotros, porque va a ser conocido? Todos los del grupo 1A y todos los del grupo 2A, ¿o no? O sea, todos los elementos del grupo 1A, llámese litio, sodio, potasio, ¿sí? Todos estos, siempre van a tener número de oxidación +1. Les cuento esto porque vamos, digamos, esta clase que es bastante larguita, vamos a ir viendo diferentes ejemplos y yo siempre les voy a decir, ¿se acuerdan cuál es el número de oxidación del potasio? Ustedes van a la tabla de una, y como van a ver que el grupo está en el grupo 1A, como dijo el compañero, es +1, ya está. ¿Sí? Bien. Los del grupo 2A, lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, calcio, magnesio, ¿sí? Todos estos también van a tener número de oxidación conocido, que es +2. ¿Sí? Recuerden eso. Por ejemplo, el calcio, el magnesio tienen 2 electrones externos, como había dicho la compañera al principio. Cuando se deshagan, cuando cedan esos electrones externos, van a quedar con número de oxidación +2 y ya. ¿Sí? Bien, acá vamos a tener un montón de elementos, acá digamos los elementos de transición, vamos a tener un montón de elementos donde no siempre hay un solo número de oxidación. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver el hierro, que el hierro tiene dos posibles números de oxidación, y vamos a ver qué pasa con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, repito la idea, nada más. ¿Sí? La repito como para que la cierren ustedes en su mente. ¿El sodio siempre va a tener número de oxidación +1? Sí, siempre. ¿Sí? Porque es el sodio. Si estamos hablando de un elemento que está acá adentro, tipo hierro, manganeso, cobalto, qué sé yo, todos estos que están acá, estos no. Estos vamos a ver. ¿Sí? Pero el sodio sí, sí. Y así todos los del grupo 1A y así todos los del grupo 2A. Genial. La segunda pregunta es, ¿el cloro siempre tiene número de oxidación -1? No. Va a tener número de oxidación -1 en este contexto, es decir, cuando esté al lado de un metal. ¿Por qué? Porque el metal siempre va a ser positivo, porque el metal siempre va a ceder. Y el cloro en ese contexto siempre va a tomar ese electrón. ¿Sí? Entonces,
¿Alguien habló? Perdón, no escuché. Yo, buenas tardes, perdón que entré tarde. Ah, no hay problema, no hay problema. Bien, entonces, hasta acá vamos. Vamos a ir a ver otro ejemplo. Lo voy a borrar a esto, ¿sí? Lo digo con amor, porque quiero ponerles el ejemplo más grande. Voy a borrar todo. Si quieren, es el momento de sacar foto. Es el momento, 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 es el momento. Listo. Bien, vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver un metal que no es tan sencillo de ver, es decir, que tiene varios números de oxidación. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, hierro con el cloro. ¿Sí? Vamos a ver este compuesto que está acá. Bien. ¿Qué le pasa a este compuesto? Este compuesto tiene al cloro al lado de un metal. Entonces, lo que nosotros ya sabemos de por sí, o sea, yo les tiro este compuesto, ustedes lo tienen que nombrar. Algo que no les dije que es muy importante, perdón, porque me voy acordando a partir de lo que les fui diciendo a los chicos de ayer también. Ustedes, la idea más importante que se tienen que quedar hoy es que para poder nombrar un compuesto, por ejemplo, yo tengo este compuesto, ¿no? Bueno, para poder nombrar este compuesto, lo que yo tengo que saber son los números de oxidación de cada uno de los elementos. Eso, perdón, que me olvidé de decirles, es lo más importante. Yo tengo que saber con qué número de oxidación está actuando el cloro y con qué número de oxidación está actuando el hierro. Y de ese modo, o sea, cuando yo sepa esas dos informaciones, ahí voy a poder nombrar. Hasta tanto yo no sepa eso, no puedo nombrar. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos con el cloro, que es más fácil por ahora. El cloro está al lado de un metal. ¿Sí? Entonces, el metal, no importa el número en sí, va a tener el hierro, este hierro, ¿no? Va a tener número de oxidación positivo o negativo. Más allá del número, ¿eh? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, Bien, ¿por qué? que es un metal y cede electrón. Perfecto, excelente. O sea que el hierro va a tener número de oxidación positivo sí o sí. Ahora vamos a ver cuál. Entonces, si es un metal y el cloro está al lado de un metal, el cloro va a actuar con número de oxidación negativo. ¿Sí? Y yo les conté que el cloro tiene un único estado de oxidación negativo, que es -1. O sea que nosotros ya sabemos con qué número de oxidación está actuando el cloro. ¿Sí? Ay, Ay, soy una bola. Bueno, ahora lo miro, porque les puse que era cloruro de sodio el compuesto anterior, pero no les dije por qué. Perdón, ahora lo vemos. Es como que les hice todo el razonamiento, pero no terminamos de ver por qué se llama así. Bien, no importa, ahora lo vemos con esto. Entonces, el cloro tiene número de oxidación -1. Ahora, el hierro tiene un número de oxidación que yo no sé. Sabemos que es positivo, pero no sé qué número. Quiero que vayan a su tabla y me digan cuáles son los posibles números de oxidación del hierro. 2 y 3. Perfecto, 2 y 3. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué número de oxidación está teniendo acá, con cuál número de oxidación está actuando el hierro acá. Ustedes piensen que esto tiene que ser un compuesto neutro. Tiene que tener carga 0. Por lo tanto, si el cloro tiene carga -1 y hay 2 cloros, ¿ven que hay 2 cloros? Toda esta parte es -2. ¿No? Perdonen, es que no me deja seguir escribiendo, -2. Por lo tanto, ¿qué número de oxidación tiene que tener el hierro para que me dé 0 todo? Más 2. Exacto, +2. ¿Sí? Bien sencillo, +2. Entonces, de acá yo me doy cuenta que el hierro está actuando con número de oxidación +2. Salud. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo yo les hice esta cuentita. Lo voy a hacer más chiquitito porque quedó muy, muy feo, pero se las vuelvo a escribir mientras ustedes lo piensan. El número de oxidación del cloro lo sé. ¿Por qué? Porque voy a la tabla, lo puedo sacar de ahí, pero fíjense que lo tengo que pensar. No es algo que... Por eso yo siempre les digo que la química se tiene que pensar. Yo no puedo pretender decir, bueno, listo, si yo tengo la tabla periódica ya lo puedo hacer, por ejemplo, a un ejercicio. No, hay que saber interpretar el valor de la tabla periódica, ¿sí? Ustedes ahora ya saben que es -1, el del cloro, por un montón de cosas que ya vimos, ¿sí? Entonces, esto me tiene que dar 0. Entonces esto
es la parte negativa del compuesto, digamos, le da -2, por eso es que sacamos como conclusión que el hierro tenía número de oxidación más. ¿Estamos? Hermoso, lo sacaron, excelente. También uno se puede dar cuenta cuando hace la estructura de Lewis, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un cloro acá, y tengo, horrible los dibujos, ¿eh? Un cloro acá, y tengo un hierro, ¿eh? ¿En qué tengo 2 cloros y un hierro? Entonces, si el cloro tiene 7 electrones externos, ¿sí? Entonces el hierro le va a ceder uno a un cloro y otro a otro cloro. Entonces el hierro tuvo que haber tenido, digámoslo así, 2 electrones. ¿Me explico? Por eso es que su número de oxidación es +2. Es decir, tenía 2 electrones y los cedió. ¿Sí? O sea que ustedes pueden ir pensando este razonamiento por muchos flancos diferentes, digamos. ¿Sí? No hay una sola forma de pensarlo. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo con esta cuenta, pueden hacerlo con una Lewis, y después van a ver que les va a empezar a salir solo. Como que después no hay tanto que pensar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se nombra esto, porque nunca les digo cómo se nombra. Bien, el cloro, cuando está actuando con su número de oxidación negativo, es decir, cuando está actuando con -1, el cloro actuando con su número de oxidación negativo, se llama cloruro. ¿Sí? Por eso es que en el compuesto anterior, en el cloruro de sodio, también se llamaba cloruro, porque si recuerdan, el cloro también actuaba con número de oxidación -1. ¿Sí? Igual ahora, como se está por terminar la reunión, no quiero escribir tanto en la pizarra porque se me va a borrar. Pero ahora lo voy a volver a escribir cuando nos volvamos a meter. ¿Sí? Entonces, esto se va a llamar cloruro de hierro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como el hierro tiene 2 posibles números de oxidación, yo tengo que aclarar de qué hierro estoy hablando. ¿Sí? Porque no es lo mismo que sea de hierro 2 que sea de hierro 3. Yo tengo que aclarar eso, no es lo mismo. Entonces, en este caso, como yo estoy hablando de el hierro 2, lo que voy a hacer es le voy a poner al lado, en números romanos, el número 2. Y esto se va a llamar cloruro de hierro 2. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. Profe, Perfecto. perdón, Sí. cuando dijo que es negativo, ¿es cloruro? Sí, exacto. Ah. Claro, en menos de un minuto se termina, perdón. Les digo porque no me quiero quedar ahí con tu pregunta, pero claro, el cloro actuando con su número de oxidación negativo, es decir, con -1, siempre se llama cloruro. Buenísimo. ¿Sí? Acordate de eso. O sea, el cloruro es siempre eso, es el cloro con el número de oxidación -1. Siempre es eso. En este caso es cloruro de hierro 2, porque estoy hablando del número de oxidación 2 del hierro. Si fuera que hubiese, perfecto, si fuera que hubiese utilizado el 3, sería cloruro de hierro 3, y así. ¿Sí? Y ahora cuando nos volvamos a meter, les muestro el del sodio, para que vean una diferencia con respecto al nombre, ¿sí? Porque no es lo mismo un elemento que tiene un solo número de oxidación a un elemento que tiene 2.